Hola, soy Ana y estoy aquí para ayudarte a encontrar tu identidad como ilustrador. Empezaremos definiendo tu identidad conceptual. La identidad conceptual es crucial para un artista, lo determina todo: el discurso de tu arte, la estética, cómo y dónde lo vas a exponer y un largo etcétera. Para ello, es necesario hacer un poco de introspección y que te preguntes a ti mismo cuáles son los 3 valores principales que tienes como persona, porque los valores que tú tienes como persona se ven reflejados en tu arte. Son, al fin y al cabo, tus valores artísticos. Una manera de identificar tus valores es encontrar una pieza artística que te haya marcado en la vida, o más de una. Puede ser una película, un libro, una canción, un cuadro, una escultura, una marca de ropa, lo que se te ocurra, ¿vale? ¿Lo tienes ya en mente? Pues lo escribes en el papel. Seguidamente, piensa quién es el autor de esa pieza artística: director de cine, escritor, pintor, escultor, diseñador. Si no lo sabes, búscalo en internet y escribe su nombre también en el papel. Si necesitas pausar el vídeo para llevar a cabo el ejercicio, eres libre de hacerlo. Ahora viene la parte difícil: descifrar cuáles son los valores que definen a este artista. Os pondré un ejemplo. Pongamos que para mí un referente artístico es Rosalía. Sus valores principales serían: el primero, la autenticidad, porque es una persona transparente y tanto ella como la estética de su producto muestran su personalidad y sus raíces culturales, ¿sí? Otro sería la innovación. Mezcla diferentes estilos y géneros musicales y estéticos de un modo totalmente novedoso. También tenemos el empoderamiento. Es una mujer empoderada, la motomami, y ella transmite esa fortaleza a través de su música y su imagen. Ahora yo sé con qué valores me identifico y por lo tanto sé cuáles son mis valores personales: la autenticidad, la innovación y el empoderamiento. Escribe los 3 valores en el papel y míralos bien. Estos son los valores que transmites con tu arte. En La Salle ayudamos a nuestros alumnos a pasar de ser dibujantes a artistas, porque la diferencia entre ser artista y sencillamente dibujar es que el artista transmite unos valores y te hace pensar con sus ilustraciones. Aquí llegamos al segundo punto de la masterclass. Vamos a identificar tu tono artístico. ¿Qué tono quieres adoptar para transmitir tu mensaje? Los principales que vamos a trabajar son el serio, el humorístico, el romántico, el dramático y el épico. Lo cierto es que tú puedes escoger tu tono, pero al final son tus valores los que lo definirán. Usaremos ejemplos de ilustradores contemporáneos para que sepas identificarlo. Empezaremos con el serio. Se utiliza a menudo en obras de arte que abordan temas de una forma cruda y directa. Este tono puede ser reflexivo y sobrio y a menudo se utiliza para transmitir un mensaje poderoso. Por ejemplo, la ilustradora y pintora Zaira Forman pinta una y otra vez glaciares con el propósito de transmitir su profunda preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Estos serían sus valores. Zaira Forman a veces escoge ilustrar y a veces escoge pintar. Al final, un artista explora muchos medios y escoge aquel con el que se siente más cómodo para expresar su mensaje. Aquí, en La Salle, ayudamos a nuestros alumnos a descubrir la disciplina artística con la que mejor transmitir sus valores. Algunos creen que su pasión es dibujar, pero aquí descubren que les gusta más proyectar sus dibujos en la fachada de un edificio, por ejemplo, y hacer videomapping. Pasamos al siguiente tono: el humorístico. El humor puede ser un gran recurso para los artistas, ya que puede crear una conexión emocional con el público y hacer que su obra sea más accesible y atractiva. Puede ser utilizado de manera sutil o exagerada, dependiendo del estilo y el objetivo del artista. Por ejemplo, una artista española que me encanta es Lola Vendetta. Su tono es humorístico, pero también crítico, que son 2 tonos que suelen ir de la mano. Ella parte de valores como el empoderamiento femenino, la igualdad de género, el respeto y el culto a la autoestima del cuerpo. Ahora, el tono romántico. Se utiliza a menudo en obras de arte que exploran temas de amor, intimidad y relación humana. Puede ser melancólico, nostálgico, idealista y con frecuencia transmite un sentido de belleza y poesía. Mi ejemplo favorito es el videojuego Gris, no sé si lo conocéis. Tiene este tono melancólico y poético y romántico del que hablamos. Como ves, va muy acorde con los valores que defiende: la lucha contra la pérdida y el dolor, la importancia de la soledad. Ya entraremos luego en cómo influye el tono en la estética, pero adelanto que este ejemplo transmite el tono romántico con formas suaves, texturas orgánicas y tonos apagados y desaturados. Y no podemos hablar del romántico sin mencionar el dramático, claro, que se utiliza sobre todo en obras que abordan temas intensos o emocionales, como el dolor, la pérdida, el conflicto. Este tono puede ser expresivo y emotivo y a menudo se utiliza para crear tensión y suspense. No sé si conoces a Craig Thompson, si no, te lo enseño porque vale mucho la pena.
Es un genio representando la psicología y las emociones de sus personajes. A través de las expresiones y el cuerpo de estos personajes, transmite sus valores artísticos: la pérdida, la identidad, el amor, la religión. Sí, os enseño el último tono, el épico, empleado sobre todo cuando las obras tienen un alcance grandioso y una sensación de importancia histórica o cultural. Este tono puede ser grandilocuente, heroico y a menudo se utiliza para transmitir un sentido de grandeza y majestuosidad. Un gran artista que seguro que conoces, aunque el nombre no te suene, es John Howe, el concept artist del Señor de los Anillos. Él, con sus obras, siempre transmite los valores de valentía, perseverancia, el respeto por la historia y la apreciación por las diferentes culturas. Ahora viene el momento crítico. Leed bien los valores que habéis escrito en vuestro papel, ¿sí? Y preguntaros, ¿qué tono representa mejor estos valores? Si no os sale, podéis abordarlo de otro modo. Podéis preguntaros cuál de los ejemplos que os he enseñado os ha conmovido más o con cuál conectáis mejor. Porque recordemos que al final estamos hablando de tu identidad. Tus valores están dentro de ti, por lo tanto, con ellos escoges tu tono de forma instintiva. Escribe el tono que has escogido en el papel para que después puedas ver el proceso que has seguido. ¿Qué sucede cuando ya tenemos definidos unos valores que transmitir y un tono que les da forma? Pues que ya nos podemos poner a ilustrar, ¿sí? Pasamos al estilo. Al igual que con los tonos, voy a presentaros los principales estilos de ilustración y qué características los representan. Estos son el realismo, el cartoon o caricatura, el cómic, la ilustración infantil y la ilustración fantástica. Con los estilos realista y cartoon, que son los más opuestos, te explicaré por pasos el desarrollo del dibujo. Yo voy a trabajar con Photoshop, pero puedes trabajar sobre el papel si te sientes cómodo así. Primero exploraremos el estilo realista. Este estilo busca representar con la mayor precisión posible la realidad, tanto en la forma como en los detalles, por lo que si has escogido un tono serio, es muy posible que este sea tu estilo. Para captar todos estos detalles minuciosos, usaremos un pincel o lápiz muy fino. Algunos ilustradores empiezan poniendo el color desde un inicio. La paleta de colores utilizada en la ilustración científica tiende a ser más naturalista, con tonos terrosos y neutros. Tómate tu tiempo para observar el objeto que tienes que dibujar, ¿vale? Observa su forma, su textura, la luz y las sombras que se crean sobre él. Trata de visualizar cómo se vería el objeto desde diferentes ángulos. Empezaremos esbozando las formas básicas y definir las proporciones de la imagen. Una vez las tengamos, pule estas formas y agrega los detalles. Sobre esta base, empieza a pintar con las texturas del objeto o sujeto. Hazlo utilizando líneas o trazos suaves e intensos. Después, agrega las sombras. Estas son claves para darle profundidad. ¿Sí? Por último, añade los detalles finales, como reflejos y brillos, que harán que tu dibujo se vea más realista. Recuerda de todos modos que estos son orientaciones básicas, pero no hay una sola manera de ilustrar realismo. En La Salle te enseñamos a practicar y experimentar hasta encontrar tu estilo personal. Ahora vayamos a por el cartoon, o la caricatura. Si has escogido el tono humorístico, este es probablemente tu estilo. Este estilo dibuja principalmente personajes, así que eso es lo que haremos. Empieza por dibujar la forma básica del cuerpo y las extremidades del personaje, y determinar las proporciones. En este caso, te recomiendo usar un pincel o lápiz más grueso, porque el cartoon, al contrario que el realismo, no necesita mucho detalle. Cuidado, lápiz grueso no significa apretar mucho. Empezaremos haciendo un esbozo suave, y después ya lo pasaremos a limpio con rotulador o un pincel más contrastado. No olvides que el cartoon es un estilo que exagera los rasgos físicos o de la personalidad de los sujetos para crear una imagen con un tono humorístico o satírico, por lo que no sea realista. Simplifica mucho las formas e, insisto, exagéralas. Si es un personaje delgado, hazlo exageradamente delgado. Si es un personaje alto, hazlo exageradamente alto. Una vez tengamos planteado el cuerpo, nos centramos en la cara. La cara suele ser la parte más importante de cualquier personaje cartoon. Dibuja los ojos, la nariz y la boca. Puedes hacer que los ojos sean grandes y expresivos y la boca sea amplia y sonriente. La cuestión es que sea exagerado para potenciar la personalidad o el comportamiento del personaje. Después le añadiremos el pelo. Si la cara tenía que ser muy expresiva, el pelo y la ropa deben tener mucho carácter, ya que definen la personalidad del sujeto. Una vez ya tengas todo el esbozo hecho, pásalo a limpio, repasando las formas con un pincel más contrastado, y agrega cualquier detalle que hayas pasado por alto. Finalmente, añadimos el color y las sombras.
Generalmente, el estilo cartoon o las caricaturas tienen colores brillantes y saturados que llaman la atención. Los colores primarios como el rojo, el amarillo y el azul son muy utilizados, así como los colores complementarios, que crean un contraste llamativo. Además, este estilo a menudo utiliza sombras y luces muy marcadas para dar un aspecto más dramático y dinámico a los personajes. En general, la paleta de colores del estilo cartoon busca crear un ambiente alegre y divertido y dinámico que atraiga la atención del espectador. Nunca hemos de perder de vista que queremos transmitir la sensación de humor. Pasemos al siguiente estilo, el cómic. Aquellos que hayáis optado por un tono romántico o dramático, este estilo os puede servir. Para este estilo, usa un pincel igual o más grueso que el que hemos usado en el estilo cartoon. Como ves, los personajes tienen líneas simples y parten de formas básicas. Las sombras de estos personajes son duras y exageradas. Con frecuencia se usan líneas paralelas para dibujarlas. Los fondos cómic no suelen ser muy elaborados, lo suficiente como para que se entienda dónde está nuestro personaje. La gama cromática utilizada en la ilustración de cómic puede variar ampliamente dependiendo del género y la atmósfera de la historia que se esté contando. Sin embargo, en general, se utilizan tonos saturados y con mucho contraste para crear un efecto dramático y llamativo. Es importante tener claro que el estilo cómic suele ser muy simplificado por un motivo. El dibujo suele apoyar una narrativa, una historia, y debe complementarla, no eclipsarla. Por ello, los resultados gráficos suelen ser imágenes con un estilo de dibujo con líneas claras y formas simplificadas, que transmiten la emoción y la acción de la historia. Nunca pierdas de vista que en este estilo o en cualquier otro, siempre hay unos valores y un mensaje detrás de nuestro dibujo. Pasemos al estilo infantil, ¿sí? Dependiendo de cuáles sean tus valores, tal vez tienes que enfocar tu discurso a niños. Por ejemplo, si uno de tus valores es proteger el medio ambiente, un público joven puede empezar a aprender a vivir para evitar el cambio climático. Usa un tono alegre y despreocupado. Utiliza formas estilizadas que transmiten una sensación de alegría y diversión. En ocasiones, la ilustración infantil antropomorfiza animales y objetos y plantas para conectar con los niños. Es muy importante que las escenas no sean muy complicadas, porque deben ser comprensibles para los niños, con colores brillantes, para que además resulten muy llamativas y atractivas. Este estilo, al igual que el cartoon, suele utilizar una paleta de colores brillantes, saturados y vibrantes, para crear un efecto lúdico y alegre, con tonos primarios como el rojo, amarillo y azul como antes, aunque también dependiendo del tono puedes trabajar con colores pastel. Al final puedes agregar algunas sombras y luces para darle profundidad, pero no te excedas, ya que por lo general a la ilustración infantil no se le da mucha tridimensionalidad. En cuanto a la ilustración fantástica, es un estilo recomendable para representaciones en un tono épico, porque podemos transgredir los límites de la realidad para magnificar el mensaje. A veces juega con el tono de terror también. Este estilo de ilustración se enfoca en la creación de imágenes imaginativas y fantásticas, con criaturas y escenarios que no existen en la realidad. Los resultados gráficos suelen tener una gran cantidad de detalles y elementos, porque cuanto más detalle, más creíble resulta el mundo que has creado. Aún así, utiliza formas únicas para crear sus cuerpos y sus características especiales. Dentro de estar trabajando una imagen realista, las cosas que representes deben alejarse de la realidad, tanto en personajes como en fondos. Puedes hacer árboles gigantes, montañas flotantes, edificios mágicos o criaturas míticas. Al aplicar las sombras y las texturas, procura también seguir el estilo realista. Al fin y al cabo, tú me has de hacer creer que este monstruo existe de verdad. La paleta de colores fantástica tiende al opuesto que la realista. En general se utilizan colores intensos y brillantes que no se encuentran en la naturaleza, como azules eléctricos, púrpuras oscuros, verdes brillantes y rojos intensos. Los tonos metalizados como el oro, la plata, el bronce también son comunes en esta paleta. Además, en algunos casos los artistas pueden utilizar colores más oscuros y sombríos para crear una atmósfera más como de tenebrosa, misteriosa, ¿sí? Es importante que sepáis que los ilustradores fantásticos con frecuencia acaban haciendo concept art. El concept art es una disciplina de la ilustración que enseñamos aquí, en La Salle, y que básicamente da forma a conceptos para que estos sean más fáciles de entender. Se usa mucho en videojuegos o películas de animación para idear a los personajes y los entornos. En conclusión, como ilustradores debéis entender las implicaciones de vuestros dibujos. No es un dibujo sin más, siempre hay unos valores y un discurso detrás.
El dibujo puede ser una herramienta poderosa para comunicar ideas y emociones y como artistas tenéis la responsabilidad de utilizarlo de manera efectiva. Cada línea que dibujáis puede transmitir un mensaje, ya sea consciente o inconscientemente. Un artista digital puede aplicar sus ilustraciones en muchos campos. De La Salle han salido concept artists, diseñadores de todo tipo, escultores y pintores digitales, gente de audiovisuales o de animación, fotógrafos, artistas que hacen instalaciones de luz, inmersivas o interactivas. Y todos ellos, tengan la profesión que tengan, son conscientes de que su arte puede utilizarse para abordar cuestiones sociales, políticas y culturales. Es importante que como artistas las reflejéis estas cuestiones en vuestro trabajo. De esta manera podéis utilizar vuestras habilidades artísticas para hacer una diferencia positiva en el mundo.